Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les estamos brindando la mejor y cordial bienvenida en este espacio de Israel Casa Integral. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por todos y cada uno de los mensajes que han estado compartiendo durante el recorrido de esta semana. Ha sido una semana apasionante, con un tema muy importante y fundamental, mis amados hermanos, en lo que estamos haciendo. Decía un dicho, bueno, no un dicho, un eslogan comercial de una línea aérea en mi país, decía, algo debemos estar haciendo bien, algo debemos estar haciendo bien. Y esto lo traigo a colación, mis amados hermanos, porque cuando venimos a este maravilloso contexto de Torá, al nivel 3, como lo hemos denominado, el nivel 1 en la tradición, la religión, y el nivel 2, cuando entramos al segundo contexto en materia de evangelio, y ahora que venimos a este nivel 3 en Torá, pues nos encontramos con una serie de circunstancias que en principio generan confusión, generan mucha inquietud, pueden ser, entre comillas, también una gran piedra de tropiezo para muchos que venimos con ese anhelo maravilloso de conocer la verdad, de que esa verdad, como dice Juan capítulo 8, verso 31, 32, y la verdad os hará libres, verdaderamente libres. Pero venimos a Torá y nos encontramos, hermanos, con todo respeto en este mundo virtual de Internet, con tantos y tantos y tantos estudios sobre todos los temas. Usted en Internet puede encontrar absolutamente todos los temas que se ocurra. Usted coloque allí en su página, en Internet, en el Google, coloque cualquier palabra que usted necesite considerar, traducción, hebreo, griego, francés, alemán, lo que usted desee, en versiones bíblicas, lo que quiera. Maravilloso. Estamos frente a una gran posibilidad académica extraordinaria. Pero en ese sinnúmero, en ese infinito de la Internet y del estudio y del conocimiento, recuerden que la palabra dijo, la ciencia aumentará, pero entre más y más aumenta la ciencia, pareciera ser que nos encontramos también frente a un reto, a una pared, y es, ¿qué de lo que enseñamos y qué de lo que encontramos en Internet verdaderamente es bíblico, toraico, o por supuesto es de origen filosófico, gnóstico, esotérico, y todo lo que hemos venido mencionando durante esta semana? Mis amados hermanos, la verdad que tengo, y lo repito, no sé si usar la palabra preocupación, pero realmente escucho a ciertas personas con quienes tenemos comunicación directa, y me hablan y me dicen, pastor, es que escuché esto, y cuando alguien me dice escuché esto, entonces inmediatamente exalta mi corazón una pregunta. ¿Y por qué escuchó eso? ¿A quién está escuchando? ¿Cuál es su fuente? ¿De dónde viene esa información? Y vamos a validarla. Ahora sí, como dice nuestro amado el More Rico, dice, vamos a validar la información. Porque muchas personas escuchan en Internet estudios o enseñanzas y simplemente se quedan con lo que escuchan. Y si no validan, si no confirman, si no continúan profundizando ciertos temas, se quedarán seguramente con alguna enseñanza a medias, y una verdad a medias es una completa mentira. Por lo tanto, mis amados hermanos,
No puedo y no es mi intención, ni mucho menos, por favor, en este espacio Kadosh de Israel Casa Integral, ir a hacer mención particularmente de un nombre. Por lo menos no soy ese tipo de persona de presentarme frente a ustedes y dar nombres o mencionar personas en particular, por favor. Creo que cada uno de nosotros tenemos la madurez, la sabiduría, en la medida que estudiamos palabra, Torah, de saber quién y quiénes en Internet hacen mención a tantas cosas fuera de total contexto desde el punto de vista de la Torah. Es preocupante, sí. Preocupante, ¿por qué, hermanos? Porque para todos aquellos que anhelamos venir a la Torah, aprender cada día más de la Torah, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra, pues repito, nos encontramos con pensamientos platónicos, con pensamientos filosóficos, humanistas, gnósticos, pensamientos esotéricos, pensamientos cabalísticos y toda esta generación de culturas que hemos venido mencionando en la semana. Todo esto surgió, de hecho, toda esta inquietud de la semana ha surgido a raíz de una pregunta. ¿Será que nos estamos judaizando? Es la pregunta que tanta gente hace. Y es la pregunta que eventualmente muchos comentan en los círculos del nivel 2. Es que los pastores Alfaro se judaizaron. O es que tal persona se judaizó o nos están judaizando. Sin ni siquiera conocer, repito, el verdadero sentido de lo que es la palabra. Entonces, mi invitación es la siguiente. Para nuestro programa de hoy, ya hicimos un recorrido. En nuestro programa de hoy vamos a enfocarnos un poco más de cerca al contexto de lo que es realmente judaizarse. Bíblicamente, no mi opinión de carácter personal. Número 1. Y número 2, y para mañana en nuestro cierre de jornada, les tengo ya preparado un tema que la verdad le doy gracias a mi amado Hashem. Hermanos, Hashem significa nombre, por si acaso hay alguna inquietud al respecto. Nuestro amado Yod Hei Bad Hei, para no pronunciarlo como ese nombre sagrado, santo, 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 Kadosh, 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 que es, y que no lo podemos estar utilizando como una muletilla, entonces decimos Hashem, que significa su nombre. Entonces, nuestro amado Hashem nos ha permitido y me ha entregado un estudio para presentar mañana en nuestro cierre de semana, que creo que será un cierre con broche de oro, con respecto a un tema que ustedes ya me preguntaron, pastor, ¿y qué hay con el tema de gematría? La gematría es un asunto cabalístico, la gematría es un asunto místico, la gematría tiene superstición, y entonces inmediatamente vino a mi corazón una palabra que fue pronunciada nada más ni nada menos que por uno de los científicos más extraordinarios que incluso hasta hace poco tiempo existía con nosotros, como lo es el señor Albert Einstein. Albert Einstein, poco tiempo o pocas horas o minutos antes de morir, le hicieron una pregunta. Señor Einstein, ¿cómo logró usted descubrir todo este contexto tan maravilloso que es la fórmula de la relatividad? Energía igual a masa por aceleración al cuadrado, E igual a m por c al cuadrado, entre otras y tantas cosas que Albert Einstein hizo. Y entonces dio una respuesta que esta semana tronó en mi corazón esa respuesta. Y gracias a mi amado Hashem que me llevó a encontrar esa pregunta que por años me había hecho. Albert Einstein contestó, leyendo el libro de Bereshit, lean el libro de Bereshit, lean el libro de Bereshit, y cuando lean el libro de Bereshit entenderán por qué la ciencia y los teoremas y todo lo que yo estoy presentando con la fórmula de la relatividad y la importancia de la letra pi 3.1416 para los que saben de lo que estoy hablando. Y entonces me encontré con la respuesta maravillosa que este hombre científico dejó antes de morir. Lean el libro de Bereshit y allí encontrarán la respuesta. Y el libro de Bereshit y los parashá de Bereshit los hemos leído ya muchas veces. Y cada vez que leemos el libro de Bereshit yo busco la respuesta de Albert Einstein, ¿por qué mencionó este tema? Y al fin la he encontrado.
¿Quieres saberla? Claro que quieres saberla. Todos queremos saber. Mañana, no se pierda mañana. Hoy vamos a hacer el antesala para ir mañana a nuestra respuesta final. Muy bien. Entonces, vamos a mencionar el contexto de judaizarnos, y para entender judaizarnos tenemos que remontarnos al nivel 2. Porque en el nivel 2 venimos de un presupuesto, el presupuesto de la gracia. La gracia. Pareciera ser que judaizarnos es perder la gracia, caernos de la gracia, dicen particularmente algunas personas. Cayeron de la gracia. Entonces definamos en principio qué es la gracia. Y la gracia, recordemos que es el regalo maravilloso que Hashem, nuestro amado Yeshua HaMashiach, nos ofrece. Ese regalo, por lo tanto, al igual que la fe, mediante ella, entonces somos salvos. Seremos salvos. Y vamos a ver entonces, mis amados hermanos, algunos principios básicos, fundamentales de lo que es la gracia, para entender si es que judaizarnos es caernos de la gracia. ¡Qué desgracia! La gracia de Adonai en nuestra Biblia, en la Kadosh Torah, se describe en el libro de Primera de Pedro. Vamos a ir allí, por favor, vayan con sus Biblias. Recuerden, papel y lápiz y un espíritu enseñable y, por favor, textos bíblicos disponibles. Primer libro de Pedro, en el capítulo 5 y en el verso 10. Primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 10, dice la palabra: Mas el Adonai de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua HaMashiach, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, este término gracia se define desde la Torá, hermanos. Pareciera ser que la gracia apareció en Mateo capítulo 1 en adelante. Por favor, eso nos enseñaron en el nivel 2 y así lo entendíamos, que la gracia es un asunto totalmente neotestamentario, que lo del Antiguo Testamento ya no va, como diría alguien, es que eso ya no va, porque fue abolido. Entonces nuestro amado Yeshua HaMashiach, cuando dice, yo no he venido a abolir, a retirar, a quitar, a cambiar, yo he venido a cumplir conforme lo que escribió Moshe de mí. Entonces esos textos, ¿dónde quedan? En el antiguo, en lo que conocemos como el Tanakh, o lo que conocemos mejor como el Antiguo Testamento, por favor, que no hay un Antiguo Testamento, el Tanakh, la Torá, el Tanakh, la palabra para la gracia en hebreo es la palabra gen. Préstele mucha atención a esta palabra gen, que de hecho ya la expliqué, y la expliqué con un contexto gemátrico, porque allí es donde vamos a entender entonces cuán importante es estudiar una gematría, no desde el punto de vista místico, esotérico, como se ha pretendido enseñar hoy, sino desde el punto de vista bíblico, toraico, para que conozcamos las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te enseñaré las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Entonces, la palabra gen, mañana la veremos en detalle, pero es una palabra muy importante y alude a la gracia. Entonces, repito, amados hermanos, por si alguno de ustedes no lo sabía, la gracia aparece en la Biblia desde los primeros capítulos y versículos del libro de Bereshit, en el principio, Génesis. Ahora, lo que llamamos en el Nuevo Testamento, es decir, en el Brit Hadashah, entonces recuerden que fue escrito en griego, y en griego la palabra para gracia es la palabra charis. Y estos términos originalmente, tanto en hebreo como en griego, significan favor o significan también bondad, como el Geser, la bondad. En especial, si consideramos estas dos palabras, nos daremos cuenta en qué momentos se utilizaron y allí podremos comprender, repito, entonces por qué se habla de favor, por qué se habla de bondad y también porque entendemos la gracia como el favor inmerecido. Ahora bien,
En el libro de Romanos, vamos a ir al libro de Romanos, por favor acompáñeme, en el capítulo 3 y en el verso 24. Libro de Romanos, capítulo 3, Romanos capítulo 3, verso 24. Vamos, todos por favor con su Biblia, acompáñeme por favor. Romanos capítulo 3, verso 24, dice la palabra. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por favor, subráyelos. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por la gracia de quién? Por la gracia de nuestro amado Yeshua HaMashiach. El Mashiach, nuestro amado Yeshua, mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach. Y en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, vamos por favor a Efesios, en el capítulo 2 y en el verso 8, dice la palabra, porque por su gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por nuestra fe, pues es don de Adonai, y no por obras, para que nadie se gloríe. Eso está claro y estos contextos los tenemos creo que muy claros desde un principio. Ahora, el primer ejemplo que tiene que ver con gracia lo vamos a encontrar en el Tanaj, en la Torá, desde el principio en el libro de Bereshit. Acompáñeme inmediatamente al libro de Bereshit y vamos a tomar el capítulo 3. Vamos por favor al libro de Bereshit. En el capítulo 3 y veamos el verso, capítulo 3, vamos a verlo en el contexto desde el verso 20. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Verso 21. Y dijo, y Adonai hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Adonai, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En este capítulo realmente todos conocemos, hicimos un estudio reciente sobre el tema del árbol de la vida, el árbol del conocimiento. Explicamos muy detalladamente, hermano. Si usted no escuchó, si usted no vio ese programa, le pido de manera especial, amado hermano, vaya por favor esta semana, en el tiempo que tenga disponible, a nuestro portal aquí en Israel Casa Integral, coloque el espacio de Torah al instante y va a encontrar un extraordinario estudio sobre todo el tema de árbol de la vida y el árbol del conocimiento. El capítulo 3 nos habla entonces de esta historia de la desobediencia. Y cuando nos habla de la desobediencia, recordemos que nos lleva a preguntar, ¿dónde estás, Adán? Y él está escondido. Y entonces ellos se cosieron las hojas. Estas hojas de higuera, hermano, esto de las hojas de higuera tiene una profundidad, mis amados hermanos, como ustedes probablemente no alcancen siquiera a imaginar. Y probablemente el Eterno me permita en unos días próximos hablar sobre por qué razón. Recuerdan que Yeshua HaMashiach maldijo la higuera y la higuera no dio el fruto. Y allí tendremos que hacer una conexión con este capítulo 3 del libro de Bereshit, qué pasó con la hoja de higuera, y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oh, eso está muy interesante. Entonces, vemos que la condición aquí es que en el capítulo 3 del verso 11, y Adonai les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. Con alguien hay que lavarnos las manos. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Sí, señor. ¿Cómo no? Entonces Adonai dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Y quién la mandó a hablar con la serpiente? Que no se puede quedar en la carrita juiciosita y estar hablando por ahí con todo el mundo. Adonai dijo a la serpiente,
por cuanto esto hiciste, maldita serás en todas las bestias. Bueno, todo esto, hermanos, es para mencionar que la causa de la desobediencia, la causa del pecado es la muerte. Pero sin embargo, aquí vemos cómo ahora Hashem lo que hace es que toma precisamente un animal, un cordero, y de él lo sacrifica, y entonces cuando esto se sucede, vemos que la gracia ocurre en este momento. Bueno, no voy a entrar a todo el detalle, pero es simplemente para que comprendamos dónde aparece por primera vez la palabra gracia. Siendo este acto, por supuesto, una sombra de lo que ha de venir, es decir, del sacrificio de Mashiach en la cruz por los pecados de la humanidad y la máxima revelación de la gracia divina, como lo dice en el libro de Juan. Ahora vamos a ir al libro de Juan, en el Brit Hadasha, por supuesto, y en el libro de Juan, acompáñenme en el capítulo 1 y en el verso 14, dice la palabra, Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, mis amados hermanos, cuando nosotros como creyentes experimentamos esta multiforme gracia de Hashem, entonces esta circunstancia de lo que es la salvación, la santificación, el servicio, el ministerio y todas las circunstancias que nos acompañan nos traen a esta verdad. La gracia de Hashem está con nosotros. Ahora, ¿cómo obtenemos esta gracia? Obviamente esta gracia nosotros la obtenemos porque evidentemente Hashem está con nosotros, y dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 46, nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, pero el favor de Adonai es el que hace la justicia. Y en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 8 y 9, dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Adonai, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, vamos a dejarlo hasta este punto porque no es mi tema entrar a un estudio básicamente de lo que es el contexto de la gracia en términos generales. ¿Por qué quise traer este punto como cabeza de programa? Porque para muchos del nivel 2, cuando venimos a Torah, nos dicen, perdieron la gracia, se cayeron de la gracia. Pues mis amados hermanos, con todo respeto, amados hermanos, ni nos hemos caído ni la hemos perdido. Todo lo contrario, la hemos fortalecido a la luz de nuestra Kadosh Torah. Ahora como nunca podemos entender la gracia de Hashem. Ahora como nunca entendemos realmente la importancia de conocer la Torah, lo que llamamos en un tiempo el Pentateuco y todo el Tanakh, y hacer el estudio de lo Parashá y entender con mejor detenimiento, como nunca, la importancia de la gracia, el favor inmerecido de Hashem para con nosotros. Entonces vamos al siguiente punto para el programa de hoy, que tiene que ver entonces qué es judaizarse. ¿Cómo preocupa a las gentes esto? Y repito, lo mencioné en el primer programa. Hermanos, colocarse una kipá, colocarse un talí, la gente inmediatamente se judaizaron. Hermanos, si judaizarse es usar una kipá, o judaizarse es usar un talí, o judaizarse es cantar los cánticos hebreos, entonces déjenme decirle, mis amados hermanos, que desde el nivel 1 nos hemos judaizado. Usted se pregunta por qué, bueno, lo voy a decir, la única manera como lo pueden entender, y no me gusta siquiera mencionarlo, pero como el señor de Roma, el Papa romano, utiliza kipá, por ejemplo, y los obispos utilizan kipá, entonces se judaizaron los papas porque usan kipá. Pues obviamente, según esa opinión. Ahora, cuando venimos al nivel 2, yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros en el nivel 2, amados hermanos, cuántos de nosotros cantamos en el nivel 2 los cánticos hebreos, Adonai Jireh, Adonai Jireh, Adonai Rafa, y cantamos todos esos cánticos hermosos, Israel, 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 Israel?
El poderoso de Israel. ¿Lo recuerdan? Por favor, entonces en el nivel 2 ya estábamos judaizados, si esa es la línea del judaizante. Si tomar el diezmo, tomar la ofrenda, leer la Biblia, leer un texto bíblico, hacer una enseñanza, una pericopa, recuerden que lo vimos la semana pasada, entonces ya nos judaizamos porque Yeshua HaMashiach hacía justamente esto. Y en el tiempo de Yeshua también se tomaba el diezmo, y en el tiempo de Yeshua también se tomaban las ofrendas, y no un diezmo, 3 tipos de diezmos, y no una ofrenda. Todas las convocatorias tienen consigo ofrendas. Entonces, si eso es así, hermanos, entonces judaizados estamos hace muchísimos años. Esto no es un asunto de ahora. Ahora venimos a Torá porque la verdad nos hace libres. No es una expresión correcta la ley, porque es que la ley... No, que es que Yeshua llevó la ley y la colocó, fue clavada la ley en la cruz, en el madero, en el palo. No. Por favor, no interprete un texto tan inadecuadamente como esa expresión. Mis amados hermanos, entonces judaizarse realmente, esa palabra propiamente aparece una sola vez, y esto es en el libro de Gálatas. Vamos por favor, en el libro de Gálatas. A ver, vamos por favor, acompáñenme en el libro de Gálatas, en el capítulo 2 y en el verso 4. Allí, por favor, vayan al texto. Quiero que lo lea conmigo y, por favor, lápiz a la mano, subraye, por favor, para que hagamos claridad. De hecho, a un texto tan muy mal comprendido y tan muy mal enseñado. Libro de Gálatas, capítulo 2, verso 14. Dice la palabra. Léalo conmigo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, 2 puntos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Y cuando se menciona este texto, entonces todo el mundo dice, ve, ahí está, nos están judaizando. No, mi amado hermano, aquí necesitamos hacerle auditoría a este texto, porque este es uno de los textos que se ha usado con el mayor grado de antisemitismo, comillas, antijudaísmo y antitorá, antihebreo y, por favor, anti-Israel, para defender posturas y doctrinas del nivel 2 y probablemente del nivel 1, para defender una doctrina. Escúchenme, estos textos han sido manipulados de una manera que se pueda defender un dogma, una doctrina desde el punto de vista del nivel 2, antisemita, antimachí, anti-Israel, anti-Torá. Entonces, si tú lo entiendes bajo ese contexto, es porque en tu corazón está todo ese aspecto anti lo escrito en la palabra. Términos muy mal interpretados y mal usados en la escritura. Entonces, judaizar se le toma como un opuesto a la gracia y se ha vuelto un paradigma en el hecho de que quien se judaiza, como lo mencioné hace un momento, automáticamente cae de la gracia. Pero este es un concepto muy occidental de la palabra judaizar. También judaizarse lo relacionan con el hecho de guardar o practicar todo lo que tiene que ver con Torá y los aspectos de la comunidad judía. Con este concepto de origen católico y romano nace este concepto, observen, este concepto de que judaizarse es hacer el protocolo de la comunidad judía y estudiar Torá, es un concepto, y lo voy a decir ahora sí en claridad para que tengamos claridad, algunos lo pueden comprender mejor, del contexto del nivel católico, nivel 1. Los católicos generaron esta expresión y esta expresión tomó forma y caminó por años y hasta nuestros días. Obviamente se encuentra allí. ¿Y esto cuándo empezó? Mis amados hermanos, esto no empezó ayer, ni hace 15 días, ni hace 10 años. Esto empezó desde el siglo III. Desde el siglo III, mis amados hermanos, estamos batallando con esta mala doctrina y estamos en el siglo XXI. Es decir, que haga la cuenta, por favor. Desde el siglo III de nuestra era, los líderes de origen gentil tomaron actitudes antijudaicas radicales para diferenciar entre lo que era el contexto cristiano y el contexto judaico.
Estos líderes habían declarado que ningún cristiano se junte con un judío ni practique toda su normatividad judía. El pueblo israelita siempre ha sufrido ataques por guardar lo que son los misbot de la Torá de Adonai. Y esto es lo que ha hecho aborrecible ante los impíos y grupos religiosos y gobiernos que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad. Por favor, ¿está claro el concepto? ¿Lo puedo definir? Mis amados hermanos, desde el mismo principio de la religión y de lo que podríamos decir la iglesia, que esa iglesia no empezó en el tiempo de Yeshua, mucho tiempo después, y se convierte el contexto uno, empieza esta rivalidad con la comunidad judía. Recordemos que a lo largo de la historia y por toda la tierra, allí está el tema de Alemania, los nazis, todo el proceso de los españoles, con la Inquisición, el Holocausto en Alemania y toda la guerra que ha sufrido la comunidad judía. Entonces, hasta nuestros días estamos allí. Entonces, ¿qué es realmente judaizarnos? Seguimos con la pregunta. Mencionaremos algunos ejemplos de este pensamiento que tiene que ver justamente con lo que leímos en el libro de Gálatas en el capítulo que mencionamos. Alejandría. ¿Recuerdan qué es Alejandría? Alguien que por favor aquí en el chat me recuerde, esta semana lo expliqué. ¿Qué es Alejandría? Pues lo voy a repetir por si alguno no estuvo presente. Pero a ver, alguien que me escriba qué es y cuál es la importancia de Alejandría. No de Alejandrina, dije Alejandría. Alejandría, en Egipto, en el siglo III antes de Mashiach, Alejandría era el lugar de la mayor comunidad hebrea en la diáspora del mundo durante este periodo y el lugar donde la Septuaginta, traducida griega de la Biblia hebrea, fue creada. Manetón, historiador, sacerdote egipcio de esa época, escribió refiriéndose de forma humillante sobre los hebreos. Recuerden que Alejandría fue la capital, o es la capital mundial de la Cábala gnóstica, de la Cábala mística, de la Cábala ocultista, de la Cábala idolátrica, de la Cábala que está en ese mundo de lo desconocido y demás. Ya eso lo mencionamos. Así es que este hombre Manetón escribe refiriéndose de forma totalmente peyorante, humillante sobre el pueblo hebreo, y consideraba a los hebreos descendientes de los hicsos usurpadores, tribu de leprosos, y que decía que fueron echados por sus sacrilegios y por su impiedad. Los describía como seres retardados, leprosos, a quienes en determinadas épocas los egipcios arrojaron de su país por el temor de contaminar a toda la población. Personajes tales como Queremón de Alejandría, Lisímaco, Poseidonio, Apolonio, Molón, Apión, Tácito, también tenían esta misma línea de pensamiento y odio hacia el pueblo hebreo. Y observen que aquí no dice hacia los judíos, aquí habla del pueblo hebreo, es decir, para todo Israel. Muy importante. Agatarquidas de Chino puso en ridículo la práctica de los hebreos judíos y los absordó de su ley, burlándose de la forma en que Ptolomeo I logró invadir a Jerusalén en el año 320 antes de Mashiach. Como consecuencia de que sus habitantes estaban honrando el Shabbat y no se defendieron porque era un día de reposo. Antíoco IV Epifanes, aproximadamente en el año 167 al 170 antes de Mashiach, dio uno de los primeros decretos en contra de la ley del pueblo hebreo, el prohibir la práctica de Shabbat, la Brit Milá y la lectura de la Torá, lo cual dio origen a la revolución de los macabeos. Y esto lo enseñamos y lo vimos con detalle justamente hace unos días cuando pasamos por la maravillosa convocatoria no convocatoria porque no es una de las convocatorias de Levítico 23, pero pasamos por la celebración de Hanukkah. El deicidio o asesinato de Adonai es el mito antisemita más antiguo y el más importante hasta la irrupción del actual mito sobre la denominación mundial. Su base está en una mala interpretación,
Esta base está en una mala interpretación que se toma del libro de Mateo en el capítulo 27, verso 15. En este pasaje, los habitantes de Jerusalén, liderados por el sumo sacerdote Caifás, le exigieron a Pilato que condenara a Yeshua. La gente que odiaba a Israel lo tomó como que Israel, al impedir la muerte de Yeshua, estaba matando a Dios mismo hecho carne. Este mito del deicidio fue iniciado por Melitón, obispo de Sardés, hacia el año 150. Dios ha sido asesinado y el rey de Israel fue muerto por la mano de un israelita. Durante siglos esto fue repetido generación tras generación y aún dentro de la cultura cristiana actual todavía se piensa esto. Todavía hoy se piensa en la cultura cristiana que se mató a Yeshua por parte de la mano del pueblo judío. Y tienen que recordar entonces quién fue Caifás. Habría que pensar quién era ese sacerdote y saber de dónde y por qué era el sacerdote en ese momento y cómo logró llegar a esa posición, si fue por designio divino o fue por interpelación de hombres. Para entender el verdadero significado de la palabra judaizar, es necesario que demos un vistazo de primera línea a la perspectiva hebrea y que fue escrito precisamente por el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, verso 6. Vamos a ir allí. Libro de los Hechos, capítulo 23, verso 6. Libro de los Hechos, capítulo 23, verso 6 dice: Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otro de los fariseos, ya explicamos en otro programa los fariseos y los saduceos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Así es que, mis amados hermanos, ¿ustedes creen que estas polémicas en Torá y estas polémicas contextuales en la Torá, en el Evangelio, son tema de hoy? Pues, hermanos, eso viene de tanto tiempo. El libro de los Hechos, en el capítulo 10 y en el versos 9 y 15 dice: Al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar acerca de la hora sexta. Y le vino mucha hambre y quiso comer. Mientras le preparaban, le vino un éxtasis. Observaba en el cielo que se abre y que descendía un objeto con un gran lienzo que es descolgado a la tierra por 4 puntas, en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vino a él una voz y le dice: Levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: No, de ninguna manera, Adón, porque ninguna cosa común o inmunda comí jamás. Y la voz le habló de nuevo a él por segunda vez: De ninguna manera, de ningún modo llames común a lo que Adonai limpió. Pero tiene la visión en la cual mira toda clase de animales, limpios e inmundos. Aquí estamos hablando de lo kosher y lo que no es kosher. Y se le da la orden que coma, ante lo cual responde que nunca ha comido comida inmunda. Es decir, guardaba totalmente la Torá al respecto de los alimentos y recibe una respuesta que hasta ahora se saca fuera de contexto: no llamar inmundo lo que Adonai limpió. Más adelante podríamos entrar y analizar un poco más este detalle. Probablemente ahora el tiempo no me va a dar para hacerlo, pero es una excusa que tenemos desde el nivel 2. No llames inmundo lo que yo he santificado. Entonces sí, claro, cómo no, sí señor, eso me gusta. Como tengo comezón de oír eso, eso me gusta, entonces puedo comerme el cerdito, los camaroncitos y todo lo demás. No, señor, aquí hay que prestarle atención y hacerle auditoría, porque que a los que nos gusta escuchar esas cositas así, entonces dicen: no, ahora entiendo, ya Adonai limpió todo. Un día le pregunté a una persona: no me vas a decir que estás comiendo puerco, ¿verdad? Y me dijo: no, pastor, nosotros lo lavamos antes de comer. Ya, el que lo entendió, lo entendió. Bueno, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, verso 27, y conversando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis
cuán abominable es para un varón judío reunirse o asociarse con extranjeros? Pero Adonai me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Por tanto, vine sin vacilación a ser llamado. Así que pregunto, ¿por qué causa me llamasteis? En esta porción vemos dos puntos principales. ¿Era abominación para un judío reunirse con extranjeros? Esto no está en ninguna parte de la Escritura, sino por el contrario, era una ley rabínica que se había aceptado y era obligada a practicarse. Aquí hay una respuesta muy importante. Porque obviamente debemos entender, hermanos, que a la luz de la Torá hay muchos textos hasta nuestros días en el siglo XXI que están sujetos a leyes u ordenanzas rabínicas que no están inscritas inicialmente, y por eso también hay mucha batalla en la historia, porque no, eso lo escribieron fue los rabinos y por lo tanto nosotros no hacemos caso de esta situación. Bueno, es importante esto. Debían tener el menor contacto posible con los extranjeros, que los llamaban impuros, y si entraban en sus casas lo hacían ritualmente impuros. Hechos 11:3 así lo menciona. Pero peor aún si comían comida con extranjeros. Chamai, junto con Gilel, dos de los principales maestros de Torá en el pueblo judío, odiaban a los gentiles. Introdujeron medidas extraordinarias en lo que conocemos como el Talmud respecto al Shabbat, imposibles de cumplir para un gentil que se convirtiera al judaísmo, y fruto de esta situación y de este odio a los extranjeros de parte de Chamaín es que se estableció una norma, comillas, una halajá que prohibió a los judíos entrar a la casa de un gentil. Estableciendo tal acción, si establecíamos esta acción, indicaría que era una abominación, y aún prohibió todo tipo de comercio con los gentiles. Por lo tanto, el tener como inmundo al juntarse con un extranjero era una tradición de hombres humana y no como consta en la Kadosh Torah. Luego de meditar en la visión y de recibir la orden que ya se le había dado en la casa a unos gentiles, en la casa de Cornelio, Pedro concluye que no debe llamar inmundo a ningún hombre, ya que esto contradice el mandato de Adonai. La visión de los animales inmundos no tiene nada que ver con la comida ni con los extranjeros, ya que los gentiles siempre han estado dentro del plan del Eterno. Por favor, por favor, por favor. Bueno, tengo un texto inmenso que realmente, a ver cómo va mi tiempo, porque no voy a poder continuar hasta el fondo de todo este tema, porque hay un gran tema allí muy extenso y quisiera mencionarlo todo, pero hermanos, creo que estamos comprendiendo el sentido básico de lo que quiero realmente transmitirles. El antijudaísmo nos ha causado una molestia enorme a todos nosotros porque fuimos mal enseñados, mal establecidos, mal educados con respecto a muchas de las cosas que hoy nosotros, cuando las practicamos, cuando las vemos, cuando las estudiamos, las consideramos como antisemitas, y ese contexto, repito, no es el contexto adecuado. Voy a hacer una pequeña pausa y hacemos una parte B del tema con respecto a judaizarnos y, de hecho, hacer las claridades necesarias. Ya regresamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bueno, mis amados, muy bien, seguimos. Biblia, por favor, capítulo 10 del libro de los Hechos, y vamos a tomar el verso 28, capítulo de los Hechos, capítulo 10, verso 28. Muy bien. Dice la palabra, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí no me ha mostrado Adonai que a ningún hombre llame común o inmundo. Este texto, como veníamos tratándolo,
Esta palabra aquí, judaizar, solo aparece, repito, una sola vez en la Biblia. Y esta palabra se ha usado con un tono totalmente inadecuado, inapropiado, como ya lo estuve indicando desde un principio. La Carta Magna de la Libertad de Mashiach es una carta que nos da una interpretación y nos dice que judaizar es totalmente algo que significa estar contrario a la gracia, como ya también lo había indicado hace un momento. En el libro de los Hechos, según este texto, vemos un antecedente importante aquí. Y es el antecedente cuando Pedro, en su relato acerca de la visita a un gentil, temeroso dice, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero ni a mí me ha mostrado Adonai que a ningún hombre se le llame común o inmundo. Por favor, por favor, por favor, por favor. Aquí hay un tema muy interesante y solo lo menciono y no puedo entrar al mismo por razones de tiempo. Pero mis amados hermanos, para nuestros hermanos de la comunidad judía, no aceptan, pues no nos aceptan, no nos reconocen obviamente a nosotros como esa parte de la casa de Israel. Y tiene que ver con todos estos asuntos. Número 1. Número 2. Para poder entender o conocer de Torah, según ellos, necesitamos hacernos judíos. Y para hacernos judíos necesitamos renunciar al nombre de Yeshua HaMashiach. Tengo el testimonio y creo que lo presenté en el programa, en una de las entrevistas de Radio Génesis 1.28. Entrevistamos a un amado pastor que estuvo con nosotros en la entrevista diciendo que él fue hasta Israel con el propósito de estudiar Torah. Entró a la yeshivá, se inscribió, participó en las 2, 3 primeras clases, nadie le preguntó absolutamente nada. En español las clases de Torah, hasta que repentinamente uno de los maestros le preguntó a este amado pastor por qué él había buscado la manera de judaizarse. Entonces el pastor le dijo: no entiendo la pregunta. Sí, ¿por qué tú quieres ser judío? Entonces él le dijo: no, yo no estoy buscando ser judío, yo simplemente quiero estudiar Torah con una yeshivá, quiero conocer más de cerca la Torah directamente desde una yeshivá. Y le dijeron: ¿pero tú ya renunciaste al nombre de Yeshua? Y él dijo: por favor, no entiendo esa pregunta. Jamás de los jamases en mi corazón está, en ningún momento siquiera lo he considerado, renunciar al nombre de Yeshua HaMashiach, nunca, jamás. Inmediatamente le entregaron sus documentos, inmediatamente lo despidieron de la yeshiva. Entonces, tengamos claridad. Judaizar, el primer fundamento de judaizarse no es si usas un talí o usas una kipá. El elemento radical de judaizarse es negar a Yeshua HaMashiach, negar su deidad, su divinidad, por favor. Pero hoy tenemos una línea dentro de Torah que niegan que Yeshua, nuestro amado Yeshua, es divino, sino que Yeshua es un hijo de una relación íntima de José y Miriam. Por favor, atiendan muy bien que están escuchando en internet. Por favor, por favor. En el libro de Juan, en el capítulo 18 y en el verso 28, llevaron a Yeshua a la casa de Kefa, al puesto de mando del gobernador. Ya en ese momento era temprano en la mañana. Ellos no entraron en este edificio porque no querían profanarse ritualmente y que les fuera impedido el comer o participar del Seder de Pesaj. Por motivos religiosos, los judíos procuraban tener el menor contacto posible con todos los judíos, con los no judíos, y entrar en la casa de aquellos que consideraban impuros. Aquí mismo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11 y en el verso 3, dice la palabra, vamos a leerlo en el contexto desde el verso 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido palabra de Adonai. ¿Cómo le parece? Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputando con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos?
Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis y una visión y algo semejante a un gran lienzo, y allí narra toda esta historia. Entonces, por motivos religiosos, los judíos, repito, procuran entonces tener el menor contacto posible con las demás comunidades, entrar en sus casas, y por lo tanto, si lo hacen, se consideran ritualmente impuros. Al entrar en la casa de un no judío, quedaban ritualmente impuros. Entonces los judíos le preguntaron a Pedro: ¿por qué entró a la casa usted, mi amado Pedro? ¿Por qué entonces usted entró a la casa de Cornelio? Si entrar en la casa de no judíos estaba prohibido a un judío, como lo vimos en el libro de los Hechos 10:28, peor aún, comer con ellos, dado que se trataba de personas que no observaban las reglas judías sobre la pureza ritual de los alimentos. La única carne permitida a un judío era la de los animales puros, según Levítico capítulo 11. Cualquier otra carne era profana y los hacía ritualmente impuros. Entonces, al hacerlos impuros, es importante tener presente algo. Cuando nosotros venimos a Torá, por favor, hermanos, les presento la Torá. Mi Biblia, 66 libros. Algunas Biblias traen 73, ya hablamos sobre eso. Los apócrifos y demás, que más que apócrifos, es decir, de dudosa reputación, de dudoso origen, de dudoso origen, lo que significa apócrifo, o los también conocidos como deuterocanónicos, son libros en verdad de carácter histórico, importantísimo, hermanos, importantísimo. Pero el señor Constantino y el concilio de Nicea y todo esto decidió retirarlos de la Biblia, y nos entregaron entonces una Biblia de 66. Y recuerdo que la gente con mucha facilidad dice: es que mi Biblia es Biblia católica y mi Biblia es Biblia evangélica. Por favor, yo recuerdo en una librería alguna vez, en una promoción inmensa, gigante de libros, había una sección solamente de Biblias. Y bueno, eran en su gran mayoría Biblias realmente en inglés, pero busqué que hubiese alguna posibilidad de Biblias en español y obviamente las encontré. Y empecé a revisar las versiones bíblicas. Y de pronto una persona, una mujer, una señora estuvo allí y yo veía que ella buscaba y buscaba. Entonces le dije: disculpe señora, ¿qué Biblia busca? ¿Le puedo ayudar? Y me dijo: sí, estoy buscando una Biblia católica. Le dije: oh, bueno, la versión católica no sé si la haya, pero esta es una muy buena Biblia, es un buen contenido. Me dijo: ¿cuántos libros tiene? Le dije: bueno, es de 66. Me dijo: no, esa no me sirve, yo quiero la católica. Entonces empezamos a definir estas diferencias, el número de libros, sin comprender que los 73 en la primera versión católica son libros de contenido histórico. Ahora, cuando venimos a Torá y empezamos a estudiar todos los textos de Torá y pasamos por el libro de Levítico, que probablemente ni en el nivel 1 ni en el nivel 2 lo estudiábamos, nos vamos a dar cuenta de la importancia de lo que significa el consumo de los alimentos, el aseo, la disciplina, el cuidado, la atención, el qué comer, el no comer. Por favor, lo que hoy conocemos como la comida kosher, o kasher también, es la misma palabra, en dos orígenes, pero es la misma expresión. Entonces, hoy muchas gentes en Torá dicen: bueno, a mí la verdad, la Torá me encanta, el Shabbat me parece bien, pero que me digan qué tengo que comer y qué no tengo que comer, esa parte sinceramente nadie me lo tiene que decir, yo sabré qué voy a comer. Mis amados hermanos, no se trata de entrar en ese tipo de polémicas. Si yo sé que la comida de cerdo es una comida dañina absolutamente, y pues comillas, que puede ser muy rica, dirá alguien: no, es que la comida de cerdo es deliciosa. Bueno, yo no sé si es así. Alguna vez lo probé, no puedo decir que no, en el nivel 1, en el nivel 2. Las comidas, cuando íbamos, recuerdo aquí en esta área donde que vivimos hay muchos restaurantes chinos, y cuando íbamos a las comidas chinas y comíamos cuántas carnes de comida chinas, yo no sé realmente qué carnes de comidas chinas comíamos. Gato, ratón, yo no sé qué carnes comíamos. Entonces la Torá lo que nos está indicando es un manual de instrucciones que nos lleva y nos establece a comer comida limpia, pura, kosher. Y esto es muy importante, ¿para qué? Pues para nuestra salud.
¿Que de algo nos vamos a morir? Por favor, ninguno de nosotros se va con vida de este lugar, eso lo tenemos claro. Pero si me puedo ahorrar unos añitos, si me puedo ahorrar unos añitos y puedo avanzar un poquito más haciendo buen ejercicio, comiendo la comida kosher, no consumimos ningún tipo de alcohol, no consumimos bebidas embriagantes, no consumimos ningún tipo de drogas o alucinógenos o cosas por el estilo. Entonces, pues, algo debemos estar haciendo bien. Algo debemos estar haciendo bien. Y esto lo digo por testimonio para cerrar. Alguna vez una persona cercana a nuestra congregación me dijo: pastor, usted no tiene por qué decirme lo que yo deba o no deba comer. Yo soy libre de comer lo que quiera. Ese no es un problema suyo. Le digo: no, hermana, es que no se lo estoy exigiendo. Simplemente le estoy compartiendo lo que la palabra dice. Es lo que el texto en Levítico nos enseña. Dice: pues a mí no me parece y yo seguiré comiendo lo que usualmente como. Ok, no problem. Es ok. Pocos meses, creo meses, días después, la persona fue llevada al hospital en emergencia, cirugía de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando le fui a visitar, ya la persona había reaccionado y demás, estuve en su habitación, en el cuarto de cuidados, y me dijo, conocí al médico, entonces le dije: soy el pastor de la persona, y me dice: usted es el pastor. Pastor, pues ya que usted es el pastor, le voy a pedir un favor. Si esta persona llega a consumir tan solo una porción de cerdo más, no me la vuelvan a traer, porque creo que ni siquiera con vida va a llegar a emergencias. Pastor, le dije: doctor, se lo he enseñado por días, pero no quiere entender. Dijo: pues si no entendió con lo que pasó ahora, está viva solo por un milagro de Dios. Solo por un milagro de Dios. Entonces, hermanos, no nos compliquemos con el tema. No es un asunto de lo que te parece o no te parece. Es un asunto de lo que la Torá nos enseña, la palabra de Adonai. Así es que los judíos deben ser, según estos textos, personas apartadas de las prácticas de alimentos y de idolatrías en las naciones. Esto no es una cultura para el pueblo judío, esto es una cultura para la casa de Israel. Esta palabra fue dada a todo Israel para cuidar de no transgredir precisamente con la Torá, de no comer alimentos impuros, de no comer carnes sacrificadas a ídolos, de estar fuera del mandamiento propio del pueblo de Israel. La visión de Pedro es para mostrarle que el pueblo gentil, los pueblos temerosos de Adonai, han recibido también la misericordia, la gracia inmerecida de Adonai, al igual que ellos mediante los méritos del ungido, nuestro amado Yeshua HaMashiach. Esta parte es la nueva porción y la parte nueva que hoy tenemos que decirles. Hashem pagó el precio por todos y cada uno de nosotros. Y este mandamiento de no comer con gentiles o entre gentiles del Eterno es un cerco protector que Hashem nos está entregando para librarnos de esta situación. Miren, hermanos, pongámoslo en una letra muy sencilla, en blanco y negro. Cuando nosotros como familias, con nuestros seres queridos o amigos cercanos, nos reunimos, que un cumpleaños, que una celebración, que un aniversario, etcétera, y no conocen de la palabra, o aún conociendo algunos de la palabra, y nos invitan a compartir los alimentos, ¿qué alimentos nos ofrecen? Y cuando nosotros miramos sobre nuestra mesa, en el plato que nos ofrecen, comida impura, comillas, inmunda, entonces, si yo soy una persona conocedora y temerosa de la palabra, evidentemente sé que no será comida que no pueda atender. Usted recíbala, pero déjela ahí, punto. No puede estar recibiendo bebidas alcohólicas y cosas por lo tanto, cuando podemos decir que esta palabra judaizar es predicar si no estamos obrando de acuerdo y conforme a lo que la Torá nos indica. Nada tiene que ver, entonces judaizar nada tiene que ver, mis amados hermanos, con, repito, el usar un tzitzit, el usar la Torá, el usar la kippah, el usar un talí, el decir Hashem, el decir Mashiach, el decir Boreolam y otros términos que conocemos. 72 nombres que Hashem nos entregó justamente en el Parashá Bo hace apenas unos días, lo estábamos viendo, los 72 nombres de Hashem. Pero Yod Hei Bad Hei, el nombre de nuestro amado Yeshua, es el nombre Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Por lo tanto,
Si algo aprendemos de la cultura de nuestros hermanos judíos es que su nombre no es un nombre para estarlo pronunciando por ahí, como lo decíamos en el nivel 2. Ay, bendito Dios, que Dios le pague. Ay, Dios permita que no llueva. Ay, que Dios permita que esto pase. Ay, Dios permita que ojalá y no venga. Ay, y usamos el nombre de Dios con una facilidad y poníamos a Dios en condiciones inapropiadas. Que Dios le pague. No, un momentico, ¿cómo que Dios le pague? Que tiene que pagar es usted, mijo. Que Dios le pague. En Torah no usamos el nombre sagrado de Hashem a diestra y siniestra. Es el nombre Kadosh. Kadosh, Kadosh. Así es que, Baruch Hashem, mis amados hermanos, muchas gracias. Un tema interesante, quise definir los dos conceptos sobre gracia y qué es judaizarnos. Concluyendo, judaizarnos es negar a Mashiach. Y en Israel Casa Integral amamos a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Es el corazón de Israel Casa Integral, nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro amado Adonai, en Ejad, el Ruach HaKodesh. Por lo tanto, esto es el tema para el día de hoy. Mis amados, muchísimas gracias y les espero mañana. Por favor, atentos, porque hablamos de un tema que ya muchos de ustedes me preguntaron acerca de la gematría. ¿Es la gematría entonces un contexto gnóstico, místico, esotérico? Mañana veremos la gematría a la luz de la Biblia, las 22 letras del alefato hebreo establecidas por Hashem, que tienen a su vez el valor alefato y tienen a su vez el valor numérico, y por qué Hashem nos dice que hay cosas grandes y ocultas que Él nos va a revelar, y por qué Albert Einstein mencionó que en el libro de Bereshit estaba una respuesta a toda la fórmula de la relatividad, que es la que ha permitido que hoy la ciencia avance tanto como nunca jamás en la historia. Mañana nos vemos, mis amados. Shalom, muy buen día y gracias a todos por su compañía. Hasta el día de mañana. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torah al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.